Bien, esta es la cuarta lección sobre cómo ver nuestras propias células al microscopio. Recordemos que la célula es la unidad estructural, unidad funcional, unidad morfológica, unidad genética. Morfológica porque se observa que las células, cualesquiera que sea, tienen formas definidas y como en este caso de los glóbulos rojos que se ven en forma como de llantas de carro. Unidad estructural porque cada partecita de la célula es de forma definida y porque tiene funciones definidas. Digamos, el núcleo es el que contiene el material genético, el nucleolo del ARN, el retículo endoplasmático, el que tiene los ribosomas para la síntesis de proteína, etc. O sea, la célula es la unidad funcional en ese sentido. Por ejemplo, las células madre tienen como función siempre regenerar nuevas células madre por un lado y por otro lado células diferenciales que van a especializarse. Entonces, por eso decimos que la célula no solamente la unidad morfológica, sino funcional y también genética, porque los cromosomas se reparten, se dividen, se duplican y se reparten para cada célula hija para que se continúe llevando la información genética que ha de definir las características de esa célula. Y decimos que la célula es la unidad estructural, genética, fisiológica, morfológica de todo ser vivo, es decir, las células que constituyen los seres vivos, todas cumplen con la misma definición. Pero las células no se pueden ver, las células son de tamaños muy pequeños. Por ejemplo, las que tienen núcleo están por orden de las milésimas de milímetro. El ojo humano escasamente ve cosas hasta el milímetro, pero no sus detalles. Y estas están por debajo del milímetro incluso. Las que no tienen núcleo, que son más pequeñas, están por orden de las millonésimas de milímetros, los tamaños. Y los tamaños de virus, proteínas, moléculas, átomos, está alrededor de las 10 millonésimas de milímetros. Entonces, por eso es que se requiere microscopio para ver las células o sus principales componentes. Nosotros podemos ver de una manera sencilla, si disponemos del microscopio, células de nuestro propio paladar o células de la sangre, de una manera muy fácil. Miremos esas dos como ejemplo. Solamente tenemos que disponer de un palillo de dientes y una lanceta para sacar una gotica de sangre y eso es todo. Entonces, cuando se raspa uno el paladar con la punta del palillo de dientes y lo esparce sobre una gota de azul de metileno o de Lugol y enfoca con macrométrico y micrométrico en menor aumento, y se ilumina correctamente, entonces esto es lo que se verá: grupos de células pequeñas dispersas y grupos de células formando un tejido. Digamos que estas se separaron accidentalmente al esparcirlo. Ahora, para ver detalles de esas células que a simple vista no se le ven, entonces pasamos a aumentos mayores, enfocando en este caso ya solamente con el micrómetro, como se ha dicho en las lecciones anteriores. Se verá menos área de la muestra, pero mayor imagen de las células dirigidas o de sus partes. Por ejemplo, en el siguiente caso de las células que estábamos viendo en menor aumento, en 40 aumentos, se va a ver por lo menos 6 partes nuevas que en ese aumento no se podían ver. Además, esas partes y sus funciones se pueden consultar porque ya han sido descritas previamente en la literatura. A la derecha, las células han sido teñidas con azul de metileno y a la izquierda con Lugol. Obsérvese que al aumentarla a 100 aumentos se ven estructuras como el núcleo, la membrana que lo delimita, la membrana que delimita la célula, o sea, la membrana celular, el contenido celular entre la membrana nuclear y la membrana celular, que se llama citoplasma, y se ve el relleno de cada núcleo también, que es la cromatina, que está al interior del núcleo.
el material genético en forma molecular está dentro de ese núcleo y uno puede ver hasta inclusive ya poros en el borde de las membranas. Para ver más detalles de las células del paladar pasamos a los siguientes aumentos. Se verá menos área de la muestra pero mayor imagen de las células elegidas o de sus partes. Y veremos nuevas partes de las células. Por ejemplo, poros alrededor de la membrana, organelos con diferentes funciones y con diferentes tamaños, también delimitados por membranas. Lo mismo que el núcleo o los nucleolos, estructuras dentro del núcleo. Se ve la forma de las células mucho más definida, sus tamaños, y hasta hay microscopios que permiten estimar su peso. Además que se pueden medir, ¿no? En 1000 aumentos, por ejemplo, se ven ya mucho más nítidos los nucleolos dentro del núcleo. Se ven más separados todavía los poros y más grande los organelos, etc. Como les decía, las células inclusive se pueden medir, venden. Hay formas de medir las células mediante rejillas que venden y que se usan en cada aumento o mediante las escalas micrométricas del microscopio. En todo caso, eso es un tejido epitelial de la mucosa bucal humana visto en 400 aumentos y algunos de los detalles que ya hemos resumido. El tejido epitelial uno puede consultar, por ejemplo, sus funciones, como es en este caso protección contra daños mecánicos y microorganismos en el paladar. Pero puede consultar otras clases de tejidos epiteliales, como el epitelio intestinal, que tiene ya otras funciones, o el epitelio de la tráquea, observados con microscopio electrónico en este caso, o sea, aumentadas por lo menos 5000 veces, donde se ven microvellosidades que eliminan partículas que intentan entrar a los pulmones. O el epitelio glandular, sus características, el epitelio gustativo y olfativo, los nervios olfativos. En todo caso, la célula epitelial sería la unidad estructural, fisiológica y genética del tejido epitelial. Su membrana, sus envolturas, sus núcleos, sus organelos, etcétera, como algunas de las principales estructuras que uno puede ver en sus propias células, los nucleolos, la cromatina, la célula en general, etcétera. Si uno se punza la yema del dedo limpia con una lanceta esterilizada, también puede tomar con la punta del palillo lo mismo, una gota, y distribuirla en el portaobjetos, cubrirla con el cubreobjetos y enfocar el macrómetro con macrométrico y micrométrico el menor aumento e iluminar correctamente. Esto es lo que se vería. A la izquierda, células dispersas, glóbulos rojos, en 100 aumentos, y a la derecha, células amontonadas. Con un poco de mayor aumento, puede uno ver el protoplasma, ve que no hay núcleo, ve el glóbulo rojo en diferentes posiciones, desde diferentes ángulos, el plasma o el líquido extracelular, en el cual tienen que estar las células para que se mantengan vivas, la oxihemoglobina o color rojizo que asume la membrana. Obsérvese que por dentro no está el color rojo, sino solo en la membrana celular, etcétera, como principales estructuras, y algunas células mucho más pequeñas que son las plaquetas, cuya función uno puede consultar y ve que son indispensables en el proceso de coagulación cuando hay heridas, etcétera. En 1000 aumentos puede ver detalles o formas mucho más definidas, la porosidad y estructura de la membrana, la oxihemoglobina, etc. En 1000 aumentos
la ausencia de núcleo y esta forma hundida en el interior de las células.